En el código implacable de la naturaleza, una herida es una sentencia. El instinto más profundo de una criatura salvaje, cuando el dolor la consume y la sangre tiñe su pelaje, es ocultarse, buscar la soledad de la sombra más oscura y esperar, ya sea por la curación o por el final. Es una ley no escrita, grabada a fuego en el ADN de cada ser que respira en el bosque. Pero ¿qué sucede cuando una ley aún más poderosa entra en juego? ¿Qué ocurre cuando el instinto de supervivencia choca de frente con la fuerza más feroz y desafiante del universo, el amor de una madre? La historia que están a punto de presenciar no es un simple relato de supervivencia. Es la crónica de un acto de fe imposible, la historia de una madre herida que, en su hora más oscura, no corrió a ocultarse. En su lugar, tomó a su cría, su única esperanza, y caminó directamente hacia su mayor depredador, su miedo más ancestral, un hombre. Pero lo que hizo después, la decisión que tomó frente a él, no fue una súplica, fue algo mucho más complejo, algo tan inesperado y tan profundo que desafió toda lógica y dejó a todos los que lo presenciaron en absoluto shock. Si la fe inquebrantable de una madre, capaz de mover montañas y desafiar a la propia muerte, resuena en lo más profundo de su ser, entonces usted ya forma parte de nuestra manada. Considere unirse a Furia Animal, porque las leyendas que compartimos aquí no son meras historias, son el testamento del espíritu indomable que ruge en el corazón del mundo salvaje. Ahora, acompáñenos al corazón del bosque, a un lugar de belleza y brutalidad, donde nuestra saga comienza. Ella era un fantasma, un susurro de músculo y sombra que se deslizaba por el denso sotobosque. No tenía nombre, pues el mundo salvaje no se molesta con tales formalidades. Era una pastora belga malinois, o al menos la mayor parte de su linaje provenía de esa raza de inteligencia legendaria y lealtad feroz. Pero no había conocido la mano de un amo ni el calor de un hogar. Era una hija del bosque, nacida de una línea de perros asilvestrados que habían reclamado el bosque como su único soberano. Durante años había sobrevivido gracias a una combinación de astucia y una ferocidad controlada. Conocía cada sendero oculto, cada arroyo secreto. Sabía leer el viento y entender el lenguaje de los pájaros en pánico. Su cuerpo era un mapa de su vida, delgado, pero definido por músculos de acero, su pelaje de color tierra marcado por las cicatrices de viejas batallas por territorio y por presas. Era una cazadora consumada, una superviviente nata, una reina silenciosa en su pequeño y anónimo reino. Vivía sola, confiaba solo en sus instintos y prosperaba en la soledad que para otros habría sido una condena. Pero todo su universo, toda su existencia centrada en sí misma, implosionó el día que dio a luz. En una madriguera oculta, excavada bajo las raíces de un roble milenario, trajo al mundo a una sola criatura, un pequeño cachorro macho, una réplica en miniatura de ella misma, pero imbuido de una vulnerabilidad que a ella le aterraba. Desde ese instante, su mundo se redujo al tamaño de ese pequeño cuerpo tembloroso. Su feroz instinto de supervivencia no desapareció, se transformó. Ya no era para ella. Ahora cada fibra de su ser, cada pensamiento, cada latido de su corazón estaba dedicado a una única y sagrada misión: proteger a esa pequeña y frágil vida. Los días se convirtieron en un ritual de devoción. Lo limpiaba con una ternura que desmentía su apariencia endurecida, lo calentaba con su propio cuerpo durante las noches frías y cazaba con una eficiencia redoblada, trayendo pequeñas presas a la entrada de la madriguera para cuando él tuviera la edad suficiente. Observaba a su cachorro explorar el mundo con torpes pasitos, sus ojos azules de leche llenos de una curiosidad inocente. Para él, el mundo era un lugar de maravillas. Para ella,
Era una colección infinita de amenazas que debían ser neutralizadas. Ella era su escudo, su fortaleza, su universo entero, y él era el suyo. Mientras esta saga de amor maternal se desarrollaba en el corazón del bosque, otra vida se vivía en sus límites. En una pequeña cabaña de madera, enclavada en un claro con vistas a las montañas, vivía Marco. Marco tenía casi 60 años, un hombre forjado en el silencio y la observación. Había sido guardabosques durante más de 30 años, hasta que una tragedia personal le robó el fuego de su alma y lo empujó a una jubilación anticipada y solitaria. Su esposa se había ido, sus hijos habían crecido y se habían marchado, y Marco se encontró solo con los fantasmas de sus recuerdos y la compañía silenciosa de los árboles. No era un hombre amargado. Había encontrado una paz resignada en su soledad. Pasaba sus días manteniendo los senderos, estudiando las aves y a veces simplemente sentado en su porche, sintiendo el pulso del bosque. Conocía a los habitantes del bosque mejor que a cualquier humano. Respetaba sus territorios, entendía sus jerarquías. Nunca llevaba un arma, a menos que fuera estrictamente necesario para acabar con el sufrimiento de un animal herido. Para él, el bosque no era un recurso, era un santuario. Desde hacía meses había sido consciente de la presencia del fantasma, de la perra malinois asilvestrada. La había visto unas pocas veces, un destello fugaz de color tierra entre los árboles, unos ojos inteligentes observándolo desde la distancia antes de desaparecer. Sentía un profundo respeto por ella. Sabía lo difícil que era para un perro solitario sobrevivir en un territorio dominado por osos y manadas de lobos. Su existencia era un testamento a su increíble tenacidad e inteligencia. A veces dejaba restos de comida en un tronco de árbol lejos de su cabaña, una ofrenda silenciosa, un gesto de reconocimiento de un alma solitaria a otra. Nunca supo si ella los tomaba, pero el acto en sí era suficiente para él. Una noche, la paz del santuario se hizo añicos. Laika, la madre malinois, había subestimado la desesperación de la competencia. Una pequeña manada de lobos, acosada por el hambre tras un invierno largo, había encontrado el rastro de su madriguera. No buscaban territorio, buscaban una comida fácil. Cuando llegaron, no hubo advertencia, solo una explosión de violencia. 3 sombras grises y delgadas emergieron de la oscuridad, sus ojos brillando con una luz hambrienta. El instinto de Laika fue instantáneo. No huyó. No intentó negociar. Se interpuso entre los lobos y la entrada de su madriguera, convirtiéndose en un demonio de furia protectora. Sus labios se retiraron para mostrar unos colmillos formidables, y de su garganta brotó un gruñido tan profundo y amenazador que pareció hacer vibrar el propio suelo. La lucha fue brutal, un torbellino caótico de dientes y garras en la penumbra del bosque. Laika era más rápida, más ágil, y luchaba con la fuerza desesperada que solo una madre puede invocar. Usó su inteligencia, esquivando y atacando, usando el terreno a su favor. Logró herir a uno de los lobos en una pata, haciéndolo aullar de dolor y retroceder. Pero eran 3 contra 1. Mientras se enfrentaba al líder, otro de los lobos la flanqueó. Sus mandíbulas se cerraron sobre su costado en un agarre devastador. Un grito de pura agonía fue arrancado de ella. El dolor era blanco, cegador, pero no la detuvo. Impulsada por la imagen de su cachorro indefenso en la madriguera, giró con una fuerza increíble, mordiendo al lobo que la sujetaba y liberándose. La batalla duró unos minutos que parecieron una eternidad, pero finalmente su indomable ferocidad prevaleció. Los lobos, heridos y dándose cuenta de que la presa no era tan fácil como habían pensado, se retiraron, desapareciendo de nuevo en las sombras. Laika se quedó allí, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente.
La adrenalina se desvaneció, dando paso a una ola de dolor paralizante. Se arrastró de vuelta a su madriguera y se desplomó junto a su cachorro, lamiéndolo frenéticamente para asegurarse de que estaba a salvo. El pequeño, ajeno a la batalla mortal que acababa de tener lugar a unos metros de él, gimió y buscó el calor de su madre. Pero algo estaba terriblemente mal. La herida en su costado era profunda, una herida que no se cerraría por sí sola. Con cada hora que pasaba, se sentía más débil. La fiebre comenzó a invadir su cuerpo. Intentó levantarse para buscar agua, pero el esfuerzo la dejó sin aliento, con la vista nublada. Y lo peor de todo, su leche, la única fuente de vida para su hijo, comenzaba a secarse por el trauma y la infección. El cachorro, sintiendo que algo iba mal, comenzó a llorar, un sonido agudo y desesperado que era como un cuchillo en el corazón de Laika. Durante 2 días, luchó. Luchó contra la infección, contra la debilidad, contra la desesperación que amenazaba con consumirla. Pero sabía que estaba perdiendo la batalla. Podía sentir la vida escapándose de ella. Su instinto le gritaba que se rindiera, que encontrara un lugar oscuro y permitiera que la naturaleza siguiera su curso. Era la ley. Pero entonces miró a su hijo. Vio su pequeño cuerpo debilitándose, sintió sus temblores de hambre, y en ese momento, la ley de la naturaleza fue vetada por la ley de una madre. La supervivencia de su hijo era más importante que su propio final digno, y recordó un olor, el olor a humo de leña y a soledad tranquila, el olor del hombre de la cabaña, el hombre que nunca le había hecho daño, el que a veces dejaba comida en el bosque. En su mente febril, una idea imposible, suicida, comenzó a formarse. Una idea que iba en contra de cada fibra de su ser salvaje. Los humanos eran peligro, los humanos eran impredecibles, los humanos eran la muerte, lo sabía. Lo había aprendido de su madre y de la madre de su madre. Era el conocimiento más fundamental de su existencia, pero el llanto de su cachorro era más fuerte que el conocimiento ancestral. Con un esfuerzo que le costó casi toda la energía que le quedaba, se puso en pie, su cuerpo entero gritando en protesta. Ignorando el dolor punzante, tomó a su cachorro con una delicadeza increíble en su mandíbula. El pequeño dejó de llorar, confiando ciegamente en ella. Laika salió de la seguridad de su madriguera y se adentró en el bosque. No se dirigió hacia las zonas de caza ni hacia el arroyo. Con el cuerpo de su hijo en la boca y la muerte pisándole los talones, comenzó la larga y agónica peregrinación hacia el único lugar del bosque que siempre había evitado, hacia el origen de su miedo más profundo, la cabaña del hombre. No iba a pedir ayuda. Su plan era mucho más arriesgado. Su decisión final, si lograba llegar, sería un acto tan profundo y tan impactante que cambiaría el destino de todos para siempre. Cada paso era una tortura. El mundo se balanceaba frente a sus ojos, una mezcla borrosa de verdes y marrones. El peso de su cachorro, aunque ligero, se sentía como una carga insoportable para su cuerpo debilitado. El sabor de la sangre llenaba su boca, no la de una presa, sino la suya propia. Varias veces sus patas cedieron y cayó sobre la hojarasca del bosque, el dolor de la herida en su costado explotando en una agonía blanca y cegadora. Pero cada vez, la imagen de su hijo, la sensación de su pequeño cuerpo indefenso, la obligaba a levantarse y continuar. No era una caminata, era un acto de pura y obstinada voluntad contra el colapso inminente de su propio cuerpo. Marco estaba en su porche, limpiando un viejo farol, cuando la vio. Al principio no podía creer lo que sus ojos le decían. El fantasma del bosque, la perra malinois asilvestrada, estaba saliendo de la línea de árboles y caminando directamente hacia su cabaña. Su andar era antinatural, un tambaleo de dolor y agotamiento, y en su boca llevaba un pequeño bulto. Marco dejó el farol. Su corazón
Acostumbrado al ritmo tranquilo del bosque, comenzó a latir con fuerza. Se quedó completamente inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría asustarla y hacerla huir. Laika llegó al borde del claro y se detuvo, a unos 20 metros de él. Levantó la cabeza y por primera vez sus miradas se encontraron sin una barrera de árboles entre ellos. Los ojos de la perra, normalmente llenos de una inteligencia fiera y desconfiada, estaban ahora nublados por el dolor y la fiebre. Pero debajo de todo eso, Marco vio algo más, una determinación tan profunda y tan inquebrantable que lo dejó sin aliento. Vio la herida en su costado, la sangre seca y fresca que manchaba su pelaje, y entendió. Ella no había venido a pedir ayuda para sí misma. Lentamente, con una solemnidad que parecía casi un ritual, Laika avanzó los últimos metros. No se detuvo a los pies de Marco. Pasó a su lado, ignorándolo como si fuera una estatua de piedra, y caminó hacia la puerta abierta de la cabaña. Cruzó el umbral, un umbral que representaba todo lo que su instinto le había enseñado a temer, y entró en el territorio del hombre. Una vez dentro, con una gentileza infinita, depositó a su cachorro en el suelo sobre la vieja alfombra de bienvenida. El pequeño, confundido, miró a su alrededor con sus ojos inocentes. Laika se tumbó a su lado, lamiéndole la cabeza una última vez, un gesto de consuelo y de despedida. Luego, con el último gramo de fuerza que poseía, se puso en pie y se giró para enfrentar a Marco, que seguía paralizado en el porche. Y entonces sucedió el acto que lo cambió todo, el acto que dejó a todos en shock. Laika no se quedó, no se tumbó a esperar la muerte junto a su hijo. Se giró, salió de la cabaña y se interpuso entre Marco y la puerta. No le gruñó, no le enseñó los dientes, simplemente se quedó allí, su cuerpo temblando, su mirada fija en él. El mensaje en sus ojos era inequívoco, un lenguaje más antiguo que cualquier palabra humana. Él es tuyo ahora, protégelo, yo me quedaré aquí. Seré tuya si es necesario, mi vida a cambio de la suya, pero no te acercarás a él para hacerle daño. Tendrás que pasar por encima de mí primero. No era una súplica, era una transacción, un contrato sagrado. Estaba ofreciendo su propia vida, su libertad, su espíritu salvaje, todo lo que era, no a cambio de su propia curación, sino como garantía para la seguridad de su hijo. Marco, un hombre que creía haberlo visto todo en el bosque, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. En ese instante no vio a un animal, vio la encarnación más pura y desgarradora del amor. Rompiendo su inmovilidad, Marco actuó. Con movimientos lentos y tranquilos, entró en su casa sin mirar a Laika para no parecer una amenaza. Tomó una manta limpia y un poco de leche tibia que tenía en la cocina. Se acercó al cachorro, que lo miraba con curiosidad, y comenzó a alimentarlo. Luego, con la misma calma, preparó un botiquín de primeros auxilios. Sabía que si intentaba acercarse a Laika directamente, ella, incluso en su estado, podría atacarlo por puro instinto defensivo. Así que hizo algo brillante. Dejó el botiquín abierto en el suelo del porche, junto con un cuenco de agua fresca y comida. Luego, se retiró al interior de la cabaña, cerró la puerta y la observó a través de la ventana. Laika lo vio todo. Vio cómo cuidaba de su hijo. Vio los objetos que había dejado para ella. Durante una hora no se movió, luchando contra milenios de instinto y desconfianza. Finalmente, el agotamiento y el dolor la vencieron. Se desplomó en el porche, bebió el agua con desesperación, y finalmente se rindió a la inconsciencia junto a las medicinas que el hombre había dejado para ella. Durante los siguientes días se estableció una rutina sagrada. Marco cuidaba del cachorro dentro de la cabaña, mientras que Laika se recuperaba lentamente en el porche. Él le limpiaba la herida y le ponía los medicamentos mientras ella dormía, respetando su necesidad de distancia. Y ella, a su vez, lo observaba todo, su mirada perdiendo la fiebre y recuperando su inteligencia, juzgando,
evaluando, asegurándose de que su increíble apuesta había valido la pena. Se estaban curando juntos, dos almas solitarias y una pequeña vida nueva, unidos por un pacto silencioso de confianza y sacrificio. El legado de Laika no fue el de una simple superviviente, sino el de una estratega y una madre que reescribió las leyes de la naturaleza por amor. Ella no solo salvó a su hijo, demostró que la barrera entre el mundo salvaje y el humano puede ser cruzada, no por la fuerza, sino por un acto de fe tan profundo que se convierte en un milagro. Pero ahora queremos abrir el debate más grande de todos y necesitamos su voz. ¿Creen que el acto de Laika fue una entrega total de confianza o fue la apuesta estratégica más calculada de la historia? ¿Fue un acto de amor puro o de inteligencia desesperada? Queremos que la sección de comentarios explote con sus teorías. Si esta historia de sacrificio y fe inquebrantable le ha llegado al corazón, demuestre su apoyo con un like explosivo. Comparta esta leyenda para que el mundo entero conozca el poder del amor de una madre. Y no olvide suscribirse, porque en Furia Animal, la próxima leyenda ya está esperando ser contada.